Hola, soy Leo Fallas, colorista certificado en DaVinci Resolve. A continuación te mostraré cómo hacer una corrección de color primaria. Para ello te mostraré cómo usar los primarios, las curvas y la diferencia entre log y primarios para lograr un balance perfecto en nuestras imágenes. Recordemos que la corrección de color primaria es la base para poder tener una colorización sólida y consistente. Si quieres conocerme mejor y te interesa el tema, aquí abajo en la descripción vas a encontrar el link a mi curso en doméstica. Lo primero que quiero como aclarar muy bien es qué hablamos cuando alguien dice corrección de color primaria. Y es muy sencillo, corrección de primaria es la que afecta toda la toma, no se confundan con otra cosa más. Es, por ejemplo, aquí yo estoy moviendo todo el plano, no estoy moviendo solo una parte de la escena o un color, sino son movimientos que afectan de manera general a la toma. Y esto también pueden ser curvas, también a nivel de flujo de trabajo, que a mí me gusta primero justamente trabajar primarios para dar un buen balance y luego hacer una segunda aproximación más pensando en secundarios. Cuando yo empiezo un proyecto, me gusta siempre usar este Lightbox y lo uso no solo al inicio de un proyecto, sino pues a menudo para ver cómo va avanzando la película. Esta vista nos despliega toda la peli y nos da como una visión como muy clara y general de las escenas, de cómo va transcurriendo las horas del día, las locaciones, las diferentes intenciones de iluminación que hubo y como la progresión, digamos, de la película. Me gusta mucho y los invito como a que lo usen a menudo. Si tienen un monitor conectado por una tarjeta de video externa, pueden sacar esto al monitor calibrado. Eso también está muy útil. Para este corto, el director me mencionó que su referencia más importante a nivel de mood es una serie que él vio en Netflix que se llama Ozark. Tiene un color muy claro, así como que una intención de color bien atrevida, donde incluso, como ven acá, las pieles no siempre son correctas, sino que están teñidas un poco. Entonces yo lo que hice, además de ver la serie, fue bajar algunas fotos que ya además tengo acá, y siempre lo que me gusta hacer es tratar de importar ese folder. Aquí van a ver un folder que se llama Refes Ozark, que tiene 1, 2, 3, 4 fotos que al director pues le gustaron bastante. Las bajé y lo que hago es traerme ese folder aquí al master. Traigo el folder y me queda aquí también ya casi como clips mismos del proyecto, y van a ver por qué me gusta hacer esto. Incluso me gusta como traerlos y tenerlos aquí al final, y poder como volver a ellos cuando quiera. Además de eso, me gusta sacarles como fotitas para convertir esos clips en fotos, que van a ver que tiene diferentes usos el tenerlo como foto. Entonces nada más acá le voy a dar tomar foto a cada uno de los 4 que saqué, y pues tenerlos aquí a mano siempre es útil. Puedo, por ejemplo, tener un plano acá y llamar esta foto y poder jugar así como para ver qué cerca o qué tan lejos estoy de la referencia. Con la herramienta de selección de split screen que está acá y de selección de los clips, vamos a ver, selected clips, entonces yo puedo traer este plano y verlos, incluso darle play y verlos back to back, digamos lado a lado, y poder, por ejemplo, trabajar en este clip para visualizando la referencia y ver qué tanto me alejo y me acerco. En los scopes también muestran una división acá, entonces eso sirve mucho para pegar tomas una con otra. La propuesta de Ozark es mucho más hacia los verdes cian, como ven acá, y un poco más comprimido y oscurito que lo que tenemos acá.
Entonces eso como que nos sirve para ir acercándonos a lo que el director quiere. Pero lo que siguiente que les quería ofrecer es un flujo de trabajo que a mí me gusta, y es como el tener guardado un modelo o una estructura de nodos. Es un archivo que yo ya tengo preparado en el que tengo un montón de nodos ya listos con diferentes tareas muy comunes que toca hacer y que se repiten. Entonces vean qué fácil. Voy aquí a importar eso, me voy al Power Grade, esto para que me queden siempre como machote o como modelo de nodos en todos los proyectos. Le voy a dar importar, se llama tal cual machote nodos, le doy importar. Esta foto no solo trae la foto, sino trae toda la información de nodos que está acá. Entonces, si yo le doy clic derecho, aplicar corrección, van a ver cómo aquí a la derecha aplica esta estructura de nodos que yo propongo. Muy a grandes rasgos, siempre inicio con exposición y balance de blancos, luego ajustes en curvas. Me gusta separar las pieles para trabajarlas finamente aparte. Si hay cielos en los exteriores y en los highlights, tengo un degradado a la izquierda, un degradado a la derecha por si quiero oscurecer cosas. Si quiero darle más luz al actor o enfatizar algo en el actor o actriz. Aquí hay una cosa para refinar caras que no siempre se usa. Propongo una revisión general final de aquí. Viñetas si es que la quieren. Y un poco de grano. Acá pueden ir a diferentes opciones de grano que tengan. Con la letra E del teclado sacan un nodo para moverlo y con Shift lo vuelven, digamos, a unir a la cadena de nodos. Entonces yo lo que propondría ahorita es de nuevo ir a ver las fotos que tenemos de referencia, y me parece que podríamos usar algo así. Me gusta también ver aquí, analizar esa imagen en los scopes, ver cuál es la tendencia. Vean que casi todo va hacia verdes, y ver si podemos acercar un poco esto a lo que tenemos en nuestra imagen. Voy a apagar aquí la foto y empezar a nivel de primarios a buscar exposición. Mucha gente recomienda hacerlo, esto es material RAW, entonces mucha gente recomienda hacerlo desde el RAW. Yo estoy de acuerdo en eso. Incluso voy a atreverme a bajar un poquito ISO para ir ya dando como un mood mucho más oscurín a esto, y me pasaría a primarios. Esto es gusto, pero podrían trabajar aquí el tinte para empezar a ir a buscar cosas como más verdes. Ahí estoy, valores negativos para un poco ir hacia ese verde que buscamos. Enfriar a nivel de temperatura acá. Ven cómo voy enfriando un poco, tal vez mucho. Y pues me gusta como hacer eso desde el RAW. Si no quieren tocar el RAW acá, pueden resetear el RAW como estaba y trabajarlo a nivel de primarios. Una cosa que de entrada hay que aprender del DaVinci es que hay muchos caminos para lograr lo mismo, y eso creo que es lo bonito del programa. Creo que sí me gustaba mucho lo de bajar ISO, entonces voy a mantener eso, pero voy ahora con las herramientas de primarios, bajos, medios y altos, y el offset, tratar de enfriar esto. Además, temperatura y tinte para llevarlo como al verde, a estos verdes amarillos que propone un poco la referencia. Entonces, primero con el offset creo que puedo bajar luz un poquito, dar contraste, que sí en nuestra otra imagen hay buen contraste, bajar un poquito saturación.
y empezar a llevar a nivel de temperatura. A mí me gusta mucho usar este offset cuando quiero teñir un poco cosas, y vean que estoy yendo un poco hacia los verdes, verdes amarillos, como propone la refe. No vamos a querer lograr el look en un solo nodo, para eso hay otro montón de etapas, pero creo que más o menos como base no me disgusta. Tal vez está un poquito oscura la zona de su cara, pero podemos eso mejorarlo con otros momentos, con otros nodos como este, que tienen que ver más con secundarios. Por ahora quiero como que nos concentremos en primarios y en algunas técnicas como offset, que mueve toda la imagen, y los bajos, medios, altos típicos de DaVinci. Este apartado obviamente hace lo mismo, solo que está desplegado en barritas. Hay gente que le gusta más trabajar así. Yo usualmente trabajo con un panel externo, entonces pues me da igual un poco esto. Una cosa que quería dejar muy claro y que hay como dudas a veces es esta tercera bolita que se llama log. ¿Qué es la diferencia entre log y primarios? A nivel práctico y hablando como colorista, no como científico de color, digamos, el resultado de mover log versus mover primarios es que log trabaja de una manera mucho más suave la separación entre las zonas bajas de luz, las medias y las altas. Usualmente en primarios, aunque uno mueva una, como que arrastra alguna de las otras zonas. En el mundo log, voy a abrir este chiquitito acá. Cuando yo trabajo las sombras, no sé si pueden apreciar ahí, realmente casi que no se mete con medios ni con altos. Voy a hacerlo al revés. Por ejemplo, si muevo aquí highlights, vean que estoy subiendo, pero como no hay highlight en la imagen, esto no se afecta, porque realmente son puros sombras. Medios hay un poquito que se está moviendo acá, un poquito de medios que puedo pues ayudarle a recuperar. Pero en resumen, lo que quiero decirles es que log lo que hace es ayudarme a mí como colorista a hacer movimientos mucho más suaves. Por ejemplo, si me paso acá, vean cómo al bajar sombras estoy siendo mucho más cuidadoso de solo tocar sombras que, voy a resetear, si yo lo hago con primarios. Al hacerlo con primarios, no sé si ven cómo se mueve mucho más en bloque y mucho más de bulto es el movimiento. Entonces mi recomendación es hagan los movimientos más bruscos con primarios y luego pásense a hacer los movimientos más suaves y delicados con el apartado de log. Vamos a intentar hacer que esto pegue. De nuevo, ella aquí está en su habitación y pues como que se levanta, y el siguiente plano ya es ella saliendo, que como ven está mucho más luminoso. Es otra locación, digámoslo así, otra situación de luz. Hay una pequeña elipsis, pero no por eso vamos a dejar que digamos amanezca o haya tanta luz. Entonces creo que estaría bueno aquí nuevamente traer nuestros nodos, aplicar y volver a tratar de bajar expo para mantener un poco el look que queríamos de una situación como más bajita de luz, tal vez no 200, pero podemos ir a 400, y siempre recordar un poco como incluso pueden intentar copiar este nodo, darle copy y venir acá y darle paste para ir como a esos verdes. De pronto se nos oscureció mucho ya para hacer esta zona, pero podríamos ajustar un pelito aquí como de luz en los altos, aquel highlight que está atrás, darle un poquitito más de luz. De nuevo, sin detallar mucho, es solo una pasada de primarios. Yo me voy a quedar aquí haciendo un poco de balance general a la escena
y de tratar de copiar este look a todo este amanecer, que es más o menos pues hasta acá, pero más o menos como a todo este desayuno, y mañana voy a quedarme copiando un poco y ajustando, balanceando. Pueden trabajar con la herramienta de split screen que está acá para estar viendo como siempre un poco la toma anterior y el contexto, y incluso pueden copiar de la toma anterior y decirle apply grade para que este plano tome algunos valores del anterior. Eso solo, repito, como punto de partida, porque siempre nos va a tocar un poquito balancear. Puede que además me arrepienta y sienta que esto está un poco oscuro y quiera devolverle aquí el 400 que tenía. Y un poco ir seteando este mundo de la cocina. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho con estos consejos sobre corrección de color y que los puedas aplicar en tus proyectos. Si tienes dudas sobre este tema de corrección de color primaria o cualquier otro, puedes dejar tus preguntas acá en los comentarios. Si te ha gustado lo que has visto y has disfrutado de estos contenidos, suscríbete. Y si además quieres aprender más conmigo, te invito a que veas mi curso online. El enlace está acá en la descripción.